derecho o convenio internacional, la intervención estatal siempre debe estar, no solo por intervención o dictamen de ley, sino que debe ser una regulación específica o extensa. Y siempre va a ser necesaria para poder establecer una pauta entre lo que es consumidor, proveedor o empresario que nos brinda servicios que día a día constantemente estamos intercambiando algún tipo de relación contractual sin darnos cuenta, y que en el marco de este tráfico de relaciones, de intervenciones que hacemos nosotros las partes, podemos crear conflictos jurídicos donde se pueden violentar derechos sin que nos demos cuenta, bien sea porque no tenemos conocimiento de la ley o bien sea porque no hay esa regulación y esa protección que debe de estar permanentemente en cada una de las partes, no solo inclinadas al sector empresarial y también no solamente inclinada al sector del consumidor. Esto también tiene por así decir, una prerrogativa establecida en el artículo 4.6 de la ley número 842, que es la ley de protección del consumidor, donde estatalmente se deben de darle, por así decirlo, un patrocinio, un seguimiento a lo que son los procesos, a las autoridades, a los entes que regulan. Hola, soy María Fernández y voy a explicar las cláusulas abusivas en los contratos del consumidor. Estas son aquellas que no son negociadas y perjudican al consumidor, creando un desequilibrio importante en la relación contractual de las partes. Este tipo de cláusulas están definidas por el artículo 5 de la Ley 842/2013 y se regulan en el artículo 37 de la misma ley, que especifica que estas se tendrán por no pactadas, es decir, ineficaces, de pleno derecho, y no producirán ningún efecto legal. Las circunstancias que pueden indicar que una cláusula abusiva son cuando se obliga a renunciar a los derechos del consumidor brindados por la misma ley. Esto es por su carácter público, o sea, que el Estado brinda protección especial a esta materia, y como tal, todo contrario a la ley es nulo. Cuando en estos casos el proveedor se desliga de algún tipo de responsabilidad, ya sea de forma total o parcial en perjuicio del consumidor, como el caso de los stickers de estacionamiento de automóviles con exoneramiento de indemnización por daño o robos, la inhibición de la opción de reembolso del consumidor, la transferencia de la responsabilidad a terceros proveedores, es decir, culpar al fabricante, establecer ilegalmente la carga de prueba al consumidor cuando la ley especial de la materia rige el principio de inversión de la carga probatoria, que pasa de la víctima al demandado empresario. No se puede negar que, conforme a la Ley de Mediación y Arbitraje, Ley 540, hay preeminencia de la autonomía de la voluntad de las partes. Cuestión extraña, pues en este caso no existe igualdad entre el proveedor y el usuario. La autorización de cancelar el contrato únicamente al proveedor, cuando según el artículo 2479 de nuestro Código Civil, se invalida por mutuo consentimiento o causas legales, nunca unilateralmente. Cuando incumplen la renuncia del consumidor al resarcimiento por daños y perjuicios, esto es una forma del proveedor para evadir responsabilidad civil. Cuando autoriza la modificación unilateral del contrato. Cuando exija la renuncia al derecho de indemnización por mejoras necesarias. Cuando fije términos de prescripción inferiores a los establecidos por el Código de Comercio, Código Civil y otras leyes. Cuando establezcan como respuesta positiva a modificaciones del contrato el silencio del consumidor. Cuando establezcan la renuncia al derecho de terminar anticipadamente el contrato o retractarse del mismo para el usuario, a excepción de los casos en que reciba un artículo como promoción. Exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por daño de incumplimiento o mora. Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o cargos desproporcionados en relación a los daños por resarcir a cuenta del consumidor. Si se sobrepasa de la reparación del daño, constituiría un enriquecimiento ilícito. Cuando hagan responsable a la persona consumidora o usuaria de deficiencias que no son imputables a esta, víctima de un producto defectuoso. Y finalmente, cuando la cláusula obliga al consumidor a brindar datos personales para mercadotecnia. Muchas gracias y mi compañera continuará. Una de las formas de contratación es la contratación por medio electrónico, que es una actividad que cae dentro del terreno del derecho mercantil. Tomando en cuenta que esta forma de contratación es una modalidad de contratación a distancia, resulta claro que no necesita de un reconocimiento expreso en nuestra legislación.
Su reconocimiento implica la necesidad de establecer una serie de garantías vitales, como su legibilidad, su imputabilidad al sujeto emisor, así como la autenticidad e integridad, y a su recepción y conservación por el sujeto receptor. La práctica de esta figura contractual ha configurado lo que se denomina como acuerdos marco, constituidos con agentes económicos que suelen utilizar esta vía negociada. Son realizadas por los proveedores y los consumidores y usuarios a través del uso de medios electrónicos, digitales o de cualquier otra tecnología. Se procura proporcionar seguridad jurídica a los usuarios y consumidores, estableciendo la obligación del proveedor que utiliza las transacciones electrónicas de proporcionar los datos relevantes como su domicilio físico, número telefónico, dirección electrónica y cualquier otra información que facilite la interposición de reclamos. También el proveedor es compelido para informar a sus clientes sobre elementos técnicos confiables para brindar seguridad y confidencialidad a la información tramitada y proporcionada por la persona consumidora o usuaria en las transacciones electrónicas, de acuerdo a los parámetros internacionales definidos para tal fin. Finalmente, esta normativa establece que los usuarios y los consumidores tienen derecho a recibir vía electrónica las facturas por las transacciones hechas. Los proveedores están obligados a mantener un registro de estos pagos electrónicos y deben enviar por esta vía toda la información relevante contenida en el contrato. Los contratos electrónicos se regirán por las leyes del Código Civil y el Código Comercial y también las demás leyes civiles y mercantiles, la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios y la Ley de Ordenación de la Actividad Comercial. Entre las disposiciones específicas que contiene esta ley, destacamos una serie de información sobre los trámites necesarios para confeccionar el contrato. Con respecto al lugar de celebración del contrato electrónico, cuando intervenga un consumidor, se presumirán celebrado en el lugar donde éste tenga su residencia habitual. En cambio, los convenidos entre empresarios, salvo pacto contrario, se presumen celebrados en el lugar en el que se esté establecido el prestador de servicio. Dentro de estos tipos contractuales, la firma electrónica constituye un elemento de suma importancia como modelo de seguridad en cuanto a la atribución de la emisión de un mensaje al titular de la firma. Está regulada en la Ley 729, Ley de Firma Electrónica, junto con su reglamento. El artículo 1 de esta misma ley nos indica su objeto, el cual es otorgar y reconocer la eficacia y el valor jurídico de la firma electrónica, a los certificados digitales, la información de formato electrónico, así como regular todo lo relativo a los proveedores de servicios de certificación. La referida normativa se aplicará a los contratos mercantiles y no mercantiles realizados en el territorio nacional y que utilicen la firma electrónica. El documento donde consta la firma electrónica es autenticado por el medio de un certificado de firma electrónica, cuyos datos son vinculados a su titular y suministrados por un proveedor de servicios de certificación. Una de las mayores debilidades de la Ley 729 es que solo regula las contrataciones hechas en el territorio nacional, de manera que quedan fuera de este ámbito de aplicación los contratos internacionales, según se explicó en el artículo 2 de esta misma ley. La firma electrónica tendrá los mismos efectos que la firma manuscrita y será admisible como medio de prueba en cualquier proceso judicial. La entidad rectora del proceso de acreditación de firma electrónica es la Dirección General de Tecnología, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este órgano rector se encarga de autorizar a los proveedores de servicios de certificación, es decir, la entidad proveedora de servicios de certificación de firma electrónica. Hola, me llamo Gemma y voy a hablar sobre la contratación internacional. Desde sus inicios, empezando por el trueque, hasta la actualidad en la que las transacciones se extienden a pasar límites fronterizos de un país a otro, intervienen varios factores como la industrialización, el desarrollo de medios de transporte y comunicación, el aumento de productividad, la integración de los grandes bloques políticos, económicos y comerciales, el establecimiento de grandes transnacionales que inciden sobre grandes masas de consumidores provenientes de distintas nacionalidades, etc. Gracias a esto, no es extraño que incremente el comercio internacional, por lo tanto es posible terminar en fracciones de segundos operaciones entre distintos actores económicos que pueden estar a miles de kilómetros de distancia por valor de miles de millones de dólares, transportar de manera segura al otro lado del mundo o conocer las cotizaciones de ciertos productos en distintas partes del mundo. Para ciertos juristas, el comercio internacional debe darse por medio de un contrato. Además, todo instrumento
el contrato debe tomar en cuenta los presupuestos de diversos géneros que condicionan el comercio, incidencia de los sistemas jurídicos nacionales y supranacionales que introducen en la economía una serie de figuras y modalidades aún en proceso de determinación conceptual, lo cual no se encuentra en la doctrina. Podemos encontrar la contratación mercantil internacional uniforme en el Convenio de Viena del 11 de abril de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, el cual no hemos ratificado. El Convenio de Roma del 19 de junio de 1980 también sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Sin embargo, ante la lentitud de trabajos y faltas de ratificaciones, se ha creado una unificación de facto, basada en la práctica, uso y costumbres comerciales internacionales, y es de esta manera que se han creado los principios UNIDROIT, lo que significa Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado sobre la Contratación Internacional. También es digno de análisis el trabajo de la Cámara de Comercio Internacional, que ha creado usos internacionales que se han plasmado en los llamados Incoterms, los cuales sus siglas en inglés son International Chamber of Commerce Trade Terms, además de normas importantes como reglas y usos uniformes sobre créditos documentados, reglas uniformes para las grandes contractuales y las reglas uniformes relativas al cobro de documentos comerciales. La determinación contractual, según Manuel Medina de Lemos, es gracias a la contratación internacional que se dan las relaciones comerciales en las que se intercambian bienes y servicios que se extienden más allá de la legislación de un Estado y además de que se conforman de elementos como sujeto, objeto, precio, forma, lugar de celebración del contrato. También decimos que las contrataciones internacionales, cuando la mercancía que se traslada de un país a otro lleva consigo la tradición, es decir, que se traslada la soberanía de un país hacia otro. Ya que esta clase de contratos son onerosos y con ánimos de lucro, podemos aseverar que los contratos internacionales son de índole de derecho mercantil. Ahora, las fuentes de contratos comerciales internacionales se pueden afirmar que la fuente formal de la contratación comercial internacional son todas las normas nacionales e internacionales, como los tratados y convenciones. Según la jurista Dorisela Mabarak, existen dos fuentes formales, que son el ordenamiento jurídico de la legislación mercantil internacional de cada país y los ordenamientos jurídicos emanados de los convenios, pactos, tratados, resoluciones o declaraciones internacionales. La fuente material es la actividad que llevan a cabo los órganos de autoridad o las personas, mediante las cuales se interpretan y aplican los ordenamientos jurídicos formales o bien los usos, costumbres y prácticas de determinadas formas de conducta que aún no estando contempladas en las leyes, las personas las consideran de observancia obligatoria. Las fuentes del derecho de los contratos internacionales son las mismas que el derecho privado, o sea, civil mercantil, las leyes, las costumbres y los principios generales del derecho. A esta clasificación, otros autores agregan la jurisprudencia como fuente del derecho internacional. Muchas gracias.